Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que a quien veo en muy bien estado, muy bien aspectada. Aspectada, mira tú, ¿ah? ¿Cómo estás, Fernando? Por acá todo bien, como siempre, pues parejito. Qué bueno. Yo antes de partir, amigos, les voy a contar de que este jueves, una vez más, un grupo flamenco se presenta en la Casa del Jamón. Las dos presentaciones que han habido. Una fue un día asado, luego fue el jueves pasado, ahora viene otro jueves, este jueves. Han sido tablero vuelto, la gente aplaudió a rabiar, les ha encantado. La gente que conoce el flamenco ya saben lo hermoso que es, y la gente que no lo conoce lo descubren precisamente de muy buena manera, porque en esta Casa del Jamón, como lo debe estar sugiriendo su título, tienen cosas muy ricas para comer, para beber. O sea, es un restaurante como en 3 pisos, muy bonito. Está en la calle Tenderini, 171. No es difícil ubicarla porque esa calle tiene una cuadra, está a un costado del Teatro Municipal. Y hay un conjunto que se presenta con excelente, con baile, con cante, con guitarra y pues con todo, amigos. Este jueves a las 8:30, y espero que estén viendo el teléfono para reservar, porque la verdad es que muy rápido se llena la cosa y después no hay tutío. Así que si les gusta el flamenco, este jueves a las 8:30. Y procedo ahora a recordarles rápidamente este libro escrito por un tal Fernando Villegas, que le quedan, no sé, pero ¿Cuántos quedan? muy pocos, quedan recontra poco, no sé, 200, 300. Depende, hay días en que se van muchos libros de un paraguaso y de un día para otro se agota una edición, otros días se van 50, está más lento, así que no te podría decir cuándo se va a acabar, pero quedan muy pocos, se ha vendido ya más del 90% de la edición, esta es la cuarta edición, aquí ya saben de qué trata, no les voy a repetir de nuevo la historia, los interesados entren a elvillegas.cl/tienda y ahí van a encontrar este libro, van a encontrar esto de Quevedo, del dibujante Fernando Arriagada, que son dibujos que ya no se encuentran de este personaje Quevedo, y van a encontrar otros libros míos también. Ahí usted verá lo que le tinca. Y ahora entramos en materia. Nos vamos Me han con las materias. estado, me han estado llegando una serie de mail y otros mensajes diciéndome que muestre esa carta que anuncié ayer y que no la mostré. En un ratito más probablemente voy a leerles algunos pedazos. Es de un experto en el tema que trata esta carta. Y ahora dejamos a Sí, Nicole. vámonos con algunos temas que preparamos para hoy y ahí quizás me parece que se te va a hacer relevante decir lo que te puso el experto en la carta. Mira, vámonos con el tema de la violencia porque es lo que mayor preocupa a las personas y es donde el gobierno está demostrando la falta de gobernabilidad, si esa es la palabra. Antes le quiero hacer como un resumen. Primero recordemos que se cayó la urgencia del proyecto de ley de perdonar a los presos del, entre comillas, estallido social, la ley de amnistía. No contaron con los votos para su proyecto de retiro alternativo, ¿se acuerdan con el retiro del 10% de la AFP? No hubo piso para la semana pasada cuando el presidente Boric llamó a un acuerdo transversal contra la violencia y ahora tampoco tenían los votos para poder ingresar su proyecto con una indicación sustitutiva a comisión mixta que debía haber funcionado hoy. No tenían los votos para este estado de excepción intermedio, pero no hablemos de estado de excepción. Así es que, a pesar de que Matías Walker, quien preside la comisión mixta, le advirtió al gobierno que el lunes iban a sesionar, ok, le dijeron, le damos 2 días más y el miércoles sesionamos. ¿Por qué? Porque esto es informativo para nuestros auditores, hay veces que se pierden en las agendas. Porque existe en trámite un proyecto de ley para el resguardo de infraestructura crítica, que fue una moción parlamentaria de senadores de Renovación Nacional, que está en trámite y si se llegara a sesionar en comisión mixta podrían aprobarlo. Y eso entra en vigencia inmediatamente. Por lo tanto, le dijeron ya al gobierno que no. Pero varios puntos con respecto a esto, teniendo como base que el gobierno nuevamente no encontró los votos en su propia coalición. El Partido Socialista ya lo había apoyado, el PPD también. La Democracia Cristiana fue más allá y dijo, sí, apoyamos eso y también un estado de excepción.
La centroderecha incluso subió el piso diciendo estado de excepción ahora, pero uno podría proyectar que difícil que no lo hubieran aprobado el estado intermedio, pero algunos descolgados decían que era muy poco y así lo era efectivamente. Varios puntos. Gobierno inmovilizado completamente, no le ha funcionado sus proyectos, como los que mencioné anteriormente, porque no tienen base política. Ya eso es evidente y cada vez que surge un tema importante y relevante, se divide nuevamente el gobierno y el presidente Boric queda al medio, siendo que su coalición, que es Apruebo Dignidad, lo trata de maximizar y llevar más allá y no la aprueban. Hoy, quienes sustentan al gobierno pareciera ser el Partido Socialista, incluso lo podríamos ejemplificar con dos principales ministros, Marcel en Hacienda y Monsalve como subsecretario del Interior. El resto son fragmentos de ideas y de posiciones políticas e identitarias que no apoyan el gobierno en lo que debiera ser la agenda prioritaria. Y dos, inventan fórmulas extrañas. Aquí el Estado intermedio no solo era poco efectivo desde el punto de vista de la seguridad. Yo me leí la minuta entera el fin de semana. Ya, puedes decir, Fernando, tengo paciencia. Me leí la minuta entera. No solamente el gobierno en la minuta hablaba de que las Fuerzas Armadas iban a custodiar las carreteras, sino que iban a delimitar las carreteras donde podían funcionar, es decir, le iban a marcar así como se marcan las canchas de fútbol, de acá usted no puede pasar. ¿Es eso efectivo para la seguridad? Ya pasa a ser caricaturesco. Y esto es lo más complicado, el gobierno estaba inventando a un civil a cargo de las Fuerzas Armadas, donde sin ningún protocolo o estructura de responsabilidad, el presidente iba a nombrar a una persona a cargo de las Fuerzas Armadas, muchísimo más peligroso que tener a un jefe de seguridad de las Fuerzas Armadas en el caso que se declarara el estado de excepción. Voy a decir el último para que tú puedas ir comentándome y de ahí le vamos siguiendo el análisis. 3, los tiempos legislativos no son los tiempos de la realidad. Como lo dije anteriormente, Matías Walker le dio tiempo al gobierno hasta el miércoles, pero la paciencia y la tolerancia de los camioneros, las forestales, la gente del sur, los ciudadanos que se tienen que trasladar en el sur se va acabando. La presión de la centroderecha va aumentando y la presión de su propia coalición también va aumentando con respecto a alejarse de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entren a este sistema intermedio. Fernando. Tú lo has dicho todo, en realidad no hay más que agregarlo, hemos hablado tantas veces, lo mismo lo he hecho yo solo, de que este gobierno es inviable, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo porque sí no puede actuar porque sus ideas lo atrapan en la inmovilidad, están congelados, tan como esos bichos que vienen de la época de hace 80 millones de años atrás, que están atrapados en el ámbar, no se pueden mover para ninguna parte y si se quieren mover se encuentran con el problema de la coalición que tiene distintas miradas, por lo menos socialistas y los DC que no son de la coalición, pero se ofrecieron, ¿qué es lo que nos han ofrecido? Han ofrecido todo para estar lo más cerca posible al gobierno. Tienen una mirada y el Partido Comunista tiene otra, en el Frente Amplio hay 16 miradas distintas. ¿Qué se puede hacer con eso? Y lo peor de todo es que prácticamente ninguno de esas distintas sensibilidades tiene sintonía con la realidad. O sea, eso que estás diciendo tú de marcar la cancha en las carreteras vuelve a mostrar y a ser evidente que todos los anuncios que hace el comandante en jefe de los Ocupa, Gabriel Boric, no solamente son una mentira, sino que son inviables. Porque trata de aparecer como preocupado de la seguridad porque se está acercando el plebiscito, simplemente. Pero al mismo tiempo no hace nada, y aunque quisiera tampoco podría. Entonces se limita a hacer lo que hizo en la segunda vuelta, hablar cosas que son falsas, que no quiere cumplir y que no podría cumplir aún si quisiera. Porque si hubiera querido realmente ser socialdemócrata, un gobierno socialdemócrata, no habría podido. No habrían votado por él, incluso capaz. Hubieran seguido otra vía, no sé. Entonces, inviable por donde lo mires. ¿Y qué pasa con las cosas inviables? Contéstame tú, Nicole. ¿Qué pasa con cualquier ente, persona, fenómeno, proceso, iniciativa que es inviable? ¿Qué le ocurre?
Mira, si al final de cuentas esto es como una implosión, se va a terminar destruyendo solo el gobierno, porque acá la centro derecha poco es lo que figura, pero me voy a agarrar de lo que tú decías, el tema de la violencia, el orden público, que si bien tiene distintas dimensiones en la Araucanía, en el norte y acá, es un tema imposible para este gobierno. Yo me estoy agarrando a lo que tú dices, pero también porque hay que decir las cosas claramente. Ellos, en el fondo de sus creencias políticas, y cuando digo ellos me refiero al Partido Comunista que sustenta este gobierno y al Frente Amplio, sí creen en la violencia como método político, sí lo creen, y a cada rato, y lo voy a decir con respecto a lo que dijo la ministra de Desarrollo Social, cada vez que tienen que hablar de este tema se vuelven a entrampar para que no suene tan así, pero al final sí. ¿Por qué? Porque en el fondo sí creen en la violencia como método político, algo que es lo más antidemocrático que puede existir, porque la democracia es la renuncia a la violencia, eso como base. Y ellos no lo creen así, no lo dicen porque sería un escándalo, sería para una acusación constitucional, sería para un montón de cosas. Pero finalmente sí lo creen. Mira lo que pasó con la ministra de Desarrollo Social. Acá podríamos decir, si fuera un partido, sale Siches, entra Janet Vega. Tienen a la ministra Siches silenciada, como una ministra así como en la sombra, etcétera, y ponen a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, ex PPD, para coordinar todos los asuntos de la macrozona sur con respecto además con esta nueva política de entrega de tierras, que fue lo que anunció la semana pasada el gobierno, y habla de que efectivamente en Chile sí hay presos políticos. Y acá me voy a detener un poquito, Fernando, porque ella tuvo que explicar lo que dijo, que en el fondo no quiso, pero yo les voy a decir exacto lo que dijo, para que entiendan que acá no hay explicaciones que entren. Y es importante saber lo que dicen las personas sin interpretaciones intermedias para que ustedes hagan una idea. En el programa de televisión del día domingo, le preguntaron si existían presos políticos y dijo, literal, abro comillas, existen los presos políticos sin duda. Los chicos que están en prisión preventiva desde el estallido, 2 años más o menos, si no son presos políticos, ¿qué son? Dijo. Después dijo, la realidad es la realidad. Esta es la realidad para la ministra y su gobierno. Tenemos presos políticos, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos, lo volvió a decir. Luego se pregunta, ¿qué es una persona encarcelada por un tema asociado a algún tipo de ideología, de pensamiento político y que se mantiene encarcelada en la práctica 2 años sin que sea nada? ¿Qué es eso? Pregunta. Preso político. Eso fue lo que dijo. Y después salió a aclarar y dijo, hay personas presas por delitos cometidos en un contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el malentendido. No hubo malentendido. Así como ella, como la ministra de Justicia la semana pasada, como la ministra Siches, que después fue confrontada por las palabras del subsecretario Monsalve, diciendo que acá no hay presos políticos. Todas ellas han dicho que hay presos políticos en este país y después tienen que salir a explicar, porque si fuera así, este gobierno tendría otras obligaciones, ¿no? Tendría que hacer una investigación, dar nombre, está criticando el puerto. Bueno, es toda una cadena de mando al cual este gobierno debería interceder si efectivamente existieran presos políticos. Por lo tanto, se lo leo textual para que vean que no hay nada que explicar. Eso es lo que ellos creen, ¿no es cierto? Así es, lo que ellos creen y que el país no cree los obliga a mentir y a reinterpretarse. Y esto que tú cuentas ha pasado otras veces. El propio Ocupa número 1, el primer Ocupa La Nación lo ha hecho. Y voy ahora a mi primer bloque, estimados amigos. Lo voy a iniciar con la Cámara Chileno-Portuguesa, que le ofrece esta opción realmente espectacular de invertir en Portugal con un montón de beneficios. El primer beneficio es que Portugal es un país que recibe a los inversionistas con los brazos abiertos, no metiéndole la mano al bolsillo. Segundo, vienen un montón de beneficios asociados a la inversión, como la Golden Visa,
que significa que usted se puede ir con su familia completita a residir, tienen visa de residencia. Fuera de eso hay otros beneficios que usted puede encontrar en el sitio goldenvisaportugal.cl. Hay un requisito, eso sí, inversión mínima 280.000 euros, pero si usted no los tiene, a lo mejor los puede conseguir, puede vender una propiedad, es plata, pero no es tampoco tanta plata. En fin, es una estupenda opción para los que están pensando en grande y no solo, lamentablemente ya conozco un montón, gente que saca su plata, sino que saca sus personas del país. Cámara chileno-portuguesa, entonces, ya saben, goldenvisaportugal.cl. Y continúo con analiza tu reglamento, actualiza tu reglamento.cl, un sitio al cual usted tiene que ir si es administrador o tiene algo que ver con la administración de edificios, condominios, porque cambió la ley y es importante actualizar su reglamento para no tener problemas legales en cualquier momento. Usted sabe cómo son las administraciones en los edificios, todo lo que puede ocurrir. Actualiza tu reglamento.cl. Otra oportunidad de inversión, amigos y amigas y amigues y amiguis, lo que quieran. Invierta en USA.cl, la oportunidad de invertir en Estados Unidos, también con muchísimas facilidades. Aunque usted no sepa nada, prenda el computador, entre a inviertaenusa.cl y ahí parten ofreciéndole miles de franquicias. O sea, usted sabe lo que es una franquicia. Le ofrecen también oportunidades inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos, todo el territorio. Le abren cuenta corriente y donde usted va a invertir, el estado, qué sé yo, en Minnesota, pongamos, le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran cada paso que usted dé, especialmente al principio cuando no conoce mucho el mercado norteamericano, y llegado el caso, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. Así es que ya saben, los que están pensando en grande, que no son pocos, inviertan USA.cl. Y para conseguir esa plata que usted tiene quizás inmovilizar en una propiedad inmobiliaria y quiere rápido, la plata quiere rápido actuar, Hey, pues, el corredor inmobiliario más rápido de Chile tiene métodos muy especiales y tiene un método que es infalible en todo, trabaja como loco, 16 horas al día con todo su equipo. Eso no falla. No conozco a nadie que no salga adelante si trabaja 16 horas diarias. Yo trabajo la mitad nomás, pues sí que estoy jodido. Ya saben, Ángel Hey, ahí están los datos. Y termino este bloque con Climo, la empresa chilena de climatización que ha ganado premios por su eficiencia. Los equipos que instala son de primera categoría. Los equipos filtran el aire, dan calor en invierno, dan frescor en verano. En toda estación del año están a su disposición. Control remoto, incluso fuera de la casa. Conexión a internet. Lo único que le falta es sacar punta a los lápices, pero soy el último chileno que usa lápiz de esto, así que de esa parte olvídense. miclimo.com. Y volvemos con Nicole. Bueno, y hoy día ocurrió un segundo ingrediente para efectos de la coalición de gobierno. El Partido Comunista, a través de Guillermo Tellier, si uno podría resumir hace 2 meses atrás, porque lleva 2 meses este gobierno, en general se han tratado de alinear con el gobierno, no los parlamentarios, sino Guillermo Tellier y la directiva del Partido Comunista. Han tenido reuniones, ha salido a avalar, por ejemplo, lo que era este proyecto de retiro intermedio de las AFP, etc. Pero hoy hubo un cambio y ahí uno empieza ya a entender el nivel de grieta que hay en este gobierno, porque por primera vez en 2 meses Guillermo Tellier le quitó el piso al gobierno. Sale de una reunión y le pregunta por los dichos de la ministra de Desarrollo Social con respecto a los presos políticos, cuál era su impresión, y él dice, a pesar de todo lo que había aclarado el gobierno durante todo este día lunes, ayer para nuestros auditores, dice, sí, literalmente en Chile hay presos políticos, abriéndole un nuevo flanco al gobierno, desautorizando además a la propia vocera Camila Vallejo del Partido Comunista, que estuvo durante toda la mañana del lunes aclarando que en Chile no habían presos de conciencia, como lo llamó ella, y dice sí hay presos políticos, y se refiere con respecto a la Araucanía a los territorios mapuche, que ellos no van a avalar que entren las Fuerzas Armadas, literal, a los territorios mapuche. Nuevamente, acá refleja esta
grieta gigante que tiene el gobierno, pero más importante aún, refleja cómo empiezan a perder paciencia los propios partidos políticos que sustentan al gobierno quitándole piso. Y acá me voy a escapar un poquito de lo que es el gobierno, sino que me voy a concentrar en la figura de Guillermo Tellier. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero por qué lo hace? Me parece, si tuviera que proyectar algo político acá, hay dos razones. Uno, que el Partido Comunista por primera vez está enfrentando una situación en la cual sus propios parlamentarios no se alinean con la directiva. Y eso pasó con los retiros del 10% de pensiones. El Partido Comunista llamó a aprobar el proyecto del gobierno, pero su parlamentario, incluso Carol Carriora, que era la presidenta de la comisión, no se alineó con la postura de la directiva. Entonces, para el Partido Comunista y esta directiva, que es bastante antigua, son situaciones nuevas en tener a estos parlamentarios díscolos. Y en segundo lugar, tenemos la figura de Jadwe, que ha tomado un camino propio, que lleva 2 meses criticando al gobierno y extremando su posición, y uno dice, ¿por qué la extrema? La extrema porque quiere tomar él la bandera de liderazgo de la izquierda. Por lo tanto, para él es una posición súper cómoda salir a criticar, no avalar al gobierno y enfrentarse al gobierno constantemente para poder levantarse como un futuro liderazgo. Espero que no, pero me parece que por ahí va la agenda. Entonces, Guillermo Tellier está también en una posición difícil y hoy, haciendo una jugada personal y quizás también para la base del Partido Comunista, le quitó el piso al gobierno. Claro, sí. Me imagino que Tellier debe pensar, oiga, señor Boric, lo pusimos ahí para hacer la revolución, no para coquetear con estados intermedios y posibles entradas de los milicos. No, pues si queremos la revolución, nosotros creemos en que una parte entera de Chile es de propiedad de los mapuches, que son nuestros compañeros. Nosotros no nos interesa la conservación del Estado burgués. Usted lo pusimos ahí, señor, para hacer la revolución. Así que acuérdese de eso. Están mandando un aviso, más las razones que tú estás dando. Otra prueba más de la inviabilidad del gobierno. O sea, el gobierno, yo no sé dónde se puede apoyar. Tú mencionaste que lo apoyan sectores que están fuera del gobierno. Mira, casi qué curioso, qué ironía. Lo apoya el Partido Socialista, que está a medias, con suerte a medias dentro del gobierno, y la Democracia Cristiana, que está completamente fuera, haciendo el papel del mendigo, que es bastante lastimoso el papel que terminó haciendo la Democracia Cristiana, ¿no? Anunciando apoyo a ver si les tiran una migaja. Completamente inviable. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, la realidad se va a encargar, tú, Nicole. La realidad se va a encargar. Ponte tú, el próximo episodio en la zona mapuche va a ser aún más fuerte de lo que hemos vivido, porque tú te habrás notado, como todo, que ha ido aumentando la intensidad de los eventos. O sea, más de todo, más brutales, más salvajes, se desataron. O sea, les salió eso. Entonces, ¿cuál va a ser el evento que finalmente va a producir ya esto que se está derrumbando? Se va a terminar de quebrar y va a tener que, quiéralo o no, Boris tomar acción, porque si no la toma él, lo van a tomar otros. La van a tomar otros, porque aquí hay un bien superior a las instituciones, a lo que uno quiere hacer o no quiere hacer, y que es la conservación del país, ¿no? La integridad del país. Llegado el caso, si ese fusible estalla, va a estallar el fusil también. Lo tiene que usar el gobierno o no sé, pues, algo va a ocurrir. La realidad se va a encargar, porque es de esta confusión, de esta interacción entre actores con tan distintas posturas, no puede salir nada. No puede salir nada. Y como de la derecha tampoco puede salir nada de ahí, porque lo único que sale de ahí son actos cobardes, declaraciones tibionas y actitudes bastante pelotudas en muchos sentidos, y tardías, como esto, por ejemplo, de los amarillos, que me parece una confesión de parte de los tontones que se creyeron todos los cuentos progresistas y que se vienen a pegar la palmada a la hora 25. De ahí tampoco va a salir nada. Va a salir de la realidad, que va a forzar las cosas de una manera o de otra. Eso es absolutamente inevitable, y hasta le podría poner fecha. Pero no lo voy a hacer, mira, por ahora. Más complicado es el panorama para el gobierno, porque intenta hacer algunas cosas y otras no. La ministra Janet Vega, en la misma entrevista que habló de los presos políticos, confirmó que el gobierno, ahora vamos a ver si lo hace, va a interponer una querella contra el líder de la CAM, Héctor Yaituli. ¿Por qué? Porque el viernes
Yaitul lanzó una amenaza nuevamente contra el gobierno, en alzarse en armas contra el Estado de Chile, etc. Entonces, anuncian esto, hay que ver si se concreta, porque hay veces que han anunciado querella y no lo hacen. Si se llegara a concretar esta querella, el mismo gobierno está iniciando un camino que ellos no se dan cuenta, y está muy bien, pero a medias no pueden estar, porque es muchísimo peor, ¿no? Ahora, con respecto a la quita de piso, antes que se me olvide, Guillermo Teller no solamente le quitó el piso político, perdón, con la Araucanía y los estados de excepción, le hizo un guiño también a la agenda de seguridad, porque no sé si tú sabes, Fernando, pero volvieron las conspiraciones. Entonces, el fin de semana, donde fue secuestrado y golpeado una escolta del presidente Boric, y además entraron a robar a la casa de la ministra de Defensa, se tornó en parte de la agenda, en urgencia de la agenda de seguridad. Pero resulta que Tellier dice que lo encuentra muy raro y que le parece que es parte de la campaña del rechazo. Ya no es un problema de seguridad del país, sino que empezaron las conspiraciones. Entonces, creo que está girando el Partido Comunista y va a dejar de ser el socio que era del gobierno. Bueno, yo no sé si tiene siquiera capacidad para desasociarse de su socio, el señor Boris. Y a propósito, ya que me siguen punceteando, esta es la carta que me llegó. Voy a tapar la parte donde está el nombre y el logo de la institución donde trabaja este caballero. Voy a mostrarlo así rápidamente nomás. Y lo voy a mencionar esto porque viene a cuento con todo lo que hemos estado conversando acá con Nicole, en el sentido de la tosudez inamovible de esta gente frente a la realidad, que luego, cuando en el peor o en el mejor de los casos, no sé, tratan de reinterpretar, pero ya lo dijeron, como lo han dicho siempre. Y esta es una carta donde un especialista me explica este tema del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que supuestamente, aparentemente sí, porque lo reconoció la persona que sufre esto, que es el presidente de la República, el señor Boric. Lo reconoció cuando se lo preguntó un periodista, el periodista Santiago Pavlovich, y lo reconoció. Bueno, yo creo que este es un mal que afecta a toda la izquierda, o sea, es el mal endémico de la izquierda, el trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense ustedes los síntomas que me mandó este hombre. Dice, es un trastorno mental que se origina en etapas tempranas de la vida, en donde la herencia podría jugar algún papel, y se manifiesta con síntomas obvios en la edad media de la vida y puede durar años o incluso toda la vida. Se caracteriza por ideas obsesivas fijas que cobran carácter fuerte y parecen imposibles de cambiar. Como por ejemplo, aquí lo pone como ejemplo nomás, ojo, quiero ser la voz de los que no tienen voz. Esa es una frase que hemos escuchado como unas 1000 veces. Otra, el odio entrañable que siento hacia los que tienen más, porque se supone que su riqueza ha sido robada a los que tienen menos. Otra de las características de este trastorno es la inestabilidad o poca autocrítica que muestran estos pacientes en sus acciones. Quizás esto explique algunos de los hechos tan contradictorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a seguir leyendo esto, no quiero entrar a la personal, pero el tema es que esto no es meramente un problema que puede tener tal o cual persona, sino que es un problema asociado a todos los fanáticos que creen que su doctrina y su visión del mundo es la pura y santa verdad, y no están dispuestos a nada. Están dispuestos a todo, o sea, al contrario, están dispuestos a todo para imponer sus ideas. Todo va. Lo menciono al paso, ustedes saquen las conclusiones que quieran respecto a esta materia, pero ciertamente alguien que no ve la realidad y actúa en consecuencia no es una persona inteligente. Una persona que tiene fija una idea, aunque sea una idea que se supone que es un producto del intelecto, pero una idea que es falsa y que además no se modifica a la vista de la realidad, eso demuestra no inteligencia, sino que un trastorno obsesivo compulsivo, por decirlo fino, porque alguna otra persona podría decir demuestra estupidez nomás, pero yo lo voy a poner más fino, TOC. No ven la realidad. Y como no la ven, se tropiezan con ella, como les ha pasado toda la vida, porque hagan un poco de historia, lamentablemente, odio decirlo, pero la izquierda ha pasado por muchos sufrimientos porque no ha sabido nunca interpretar
o como dicen ahora, leer la realidad y siguen obstinados y se caen por el abismo. Y lo estamos viendo ahora. Oye, a propósito de obsesiones, en la agenda de seguridad, cuando el gobierno ha intentado este proyecto de Estado intermedio, cuando ha intentado además poder alinear a sus congresales, siempre salen desde Frente Amplio, Partido Comunista, ¿para qué decir? La refundación de Carabineros, porque para ellos el problema es Carabineros, no es la violencia, la delincuencia, el orden público, el eje está en Carabineros y el gobierno muchas veces en sus declaraciones lo ha dado a entender. Pero CADEM y otras encuestas, pero me voy a ir a la última, sacaron las instituciones y sus aprobaciones o rechazos. Carabineros, 65% de aprobación en la labor. Fuerzas Armadas, 69%. Fuerza Aérea, 69%. El Ejército de Chile, 61%. Desaprobación de Boric, 61%. Sin embargo, a pesar de tener esta aprobación, hay que modificar, lo voy a decir como lo dice, hay que refundar Carabineros para que cuente con legitimidad. Entonces, aquí también está reflejada esa obsesión de cómo inventan historias, cómo inventan escudándose en la palabra legitimidad, democratización, etcétera. Las mismas que se repiten, y acá lo demuestra una CADEM simple que hicieron con respecto a la aprobación de las personas con las instituciones. Carabineros en general, a pesar de toda la campaña que han tenido, incluso a pesar de tener cierta percepción de lo poco efectivo que han sido en muchas oportunidades, incluso a pesar de eso, Carabineros es raro que baje el 50% de aprobación. Si ustedes incluso lo revisan en la etapa de octubre del año 2019, Carabineros nunca bajó de esa aprobación. Bueno, esta obsesión de ellos por aniquilar Carabineros y a la pasadita a las Fuerzas Armadas, en lo cual están de cabeza la señora Fernández y el elenco como de una docena de comunistas que metieron en el Ministerio de Defensa. Esa es una obsesión que se entiende, ¿eh? Porque ellos sienten en las fuerzas del orden público que es el obstáculo número uno, que puede estar pasivo, puede estar arrinconado, pero mientras existe la posibilidad de que actúe para pararlos en seco. Por lo tanto, esa obsesión la entiendo. Ellos quieren convertir las Fuerzas Armadas en una guardia pretoriana del Partido Comunista, quieren convertir las Fuerzas Armadas en lo que las convirtió en Venezuela Chávez, quiere convertirlas en las que las convirtió Lenin en la Rusia soviética, quiere convertirlas en las que la convirtió Fidel Castro, que las destruyó y creó una nueva Fuerza Armada en Cuba. Eso es un procedimiento, quieren convertir, como pasó en la Revolución Francesa también, es un procedimiento natural de las revoluciones. Están obsesos con la revolución y por lo tanto tienen que destruir cualquier elemento que pueda ponérseles al frente. Así que de todas las obsesiones que tienen, esa es la más razonable, digamos, entre comillas, y la más peligrosa. ¿Lo van a lograr o no? Está por verse, Mira, ¿no? Está por verse. Hay gente que tiene, digámoslo de frentón, hay gente que tiene la idea de que la última defensa de lo que es este país es las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas. Yo tengo mis dudas, porque he visto muchos ejemplos, y la otra vez los mencioné en un programa sabatino, de que las Fuerzas Armadas pueden ser controladas si se controla la cabeza. Y todo lo demás, una vez que tú controlas la cabeza, es como el cuerpo. Una vez que tú tienes una decisión en tu cerebro, que es la parte de arriba de tu cuerpo, el cuerpo obedece nomás, no tiene el estómago, no piensa por su cuenta, las manos tampoco. Entonces, yo tengo mis dudas de lo que va a pasar con las instituciones armadas de este país, con la acción permanente y que no aparecen los titulares que se está llevando a cabo en este minuto ahora en el Ministerio de Defensa. Mira, te voy a dar información de eso, no información. Por primera vez veo a alguien hablando de esto. Yo a ti te lo he escuchado, pues además yo trabajo contigo, por lo tanto sé lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Por primera vez veo a una persona hablando directamente de esto y es Jaime Rabinet, ex ministro de Defensa de la Concertación, que dio una entrevista diciendo que claramente hay una intención del Partido Comunista, o hablemos de este gobierno también, porque de controlar las Fuerzas Armadas. Y esa entrevista está, ustedes la pueden buscar, y la anoté porque es primera vez que veo que a un político está hablando de este tema.
he visto algunos comentarios, algunos analistas en inteligencia, algo han dicho. Tú has sido desde el primer día una persona que ha proyectado que por allá también va un camino. No es solo la Constitución, sino que también las Fuerzas Armadas. No, o sea, Bueno, principalmente. si se aprobara la Constitución como la escribieron ahí, el control ya está, pero bajo los parámetros de hoy, por allá va. Jaime Rabinet, la primera vez que veo a un exministro que tiene conocimiento además del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entiende la lógica con la cual están actuando. Y es interesante ver la entrevista. Hoy no era el tema principal, pero lo levanto porque no eres solo tú, Fernando, el que está planteando. Es una amenaza, no es un hecho evidente, No, pero son alertas. no, sí, ya Son están alertas, son probabilidades dando. y son altas probabilidades, ¿no? Ya están dando ese proceso. No es un asunto que podría ocurrir, está ocurriendo en este momento. Y los militares lo saben mejor que yo, por supuesto. Yo he hecho predicciones basadas en intuición o en conocimiento histórico o lo que me dice el sentido común de qué es lo que primero tú tienes que controlar si quieres llevar a cabo, digamos, sin límites, sin problemas, sin obstáculos, un proceso de transformaciones profundas, como llaman ellos su revolución. Es evidente, salta a la vista. Además, es una cuestión vinculada a la historia de Chile, vinculada a una historia reciente de Chile. Así que no es ninguna novedad. La novedad, como dices tú, es que lo empiecen a decir otros, no solamente yo en un programa que ven unas cuantas personas y yo no tengo ningún peso político ni nada, cero, que lo empiecen a decir otros, que empieza a convertirse por lo tanto en un tema público y no meramente en un tema que dijo un viejito que tiene un programa en YouTube. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo y eso es ahí donde puede tener alguna resonancia, pero lo dudo mucho porque, bien, hay un Rabinet, pero hay muchos también que miran para otro lado porque sigue imperando la cobardía. Y ahora va a imperar por un momento el bloque número 2 que tengo acá, amigos. Parto con Edisur, esta editorial que puramente publica títulos importantes y me mandaron uno nuevo que se los voy a mostrar del gran escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Este es un escritor previo a la Revolución Rusa, un escritor de la era del zarismo, siglo XIX, el famoso autor de Los hermanos Karamazov, el crimen y su castigo. No crimen y castigo, el crimen y su castigo es en ruso la traducción. Y este es un libro interesante, El jugador y Noches Blancas son dos historias de Dostoyevsky, un gran escritor ruso. Rusia es un gran país que tiene una tremenda herencia cultural y por eso que da más pena cuando uno ve que toda la vida ha estado bajo el dominio, si no es del zar, es de los ¿cómo se llamaban estos? Secretarios generales del Partido Comunista o ahora de Putin, que los lleva a la guerra y al desastre. El jugador, Noches Blancas, Edisur, amigos, pueden encontrar el libro en su local, Compañía 1025 o en el sitio. Continúo con AutoWolf.cl, amigos, pónganse en contacto para que lleguen a su casa en un día a dejarle su vehículo como nuevo, frente a sus ojos. Usted está viendo lo que hacen, por lo tanto, el trabajo es necesariamente de calidad y se lo garantizan durante un año. AutoWolf.cl. Continúo con KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas, madame, y no va a viajar próximamente, aunque eso es difícil, véndalas en kmmillas.cl, donde usted le van a dar platita por sus millas. No espere que la compañía de repente lo deje en huevo. kmmillas.cl, la pasada ayuda a la Unión de Amigos de los Animales, de la cual yo trato de ayudar lo más posible porque tengo más cariño por los animales que por los seres humanos, lo confieso, perdón. Y termino este bloque con compreoro.cl, un lugar donde usted puede comprar oro o plata físicamente, lingotes de oro chicos, grandes, medianos, monedas, certificados por la Universidad Católica. Es una manera de tener un resguardo físico en sus manos, que usted lo guarda donde quiere, lo lleva donde quiere, y en todas partes, además, el oro y la plata nunca se van a desvalorizar, jamás. Si usted no quiere tenerlo en sus manos, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y sacarlos cuando quiera. Y regreso con Madame Rodríguez. Oye, hoy día se presentó en una ceremonia, entre paréntesis, sin bandera, sin himno nacional, en Antofagasta, el borrador de la nueva Constitución. Ahora solamente van a funcionar 3 comisiones de transición, que me parece que es la más relevante, porque ahí sí se pueden modificar algunas cosas. La de armonización, y hay otra comisión también que va a ser la que va a redactar la introducción. Genial, muy importante.
Sí, muy importante. Bueno, yo he estado navegando no necesariamente entre las redes sociales, sino que en la radio, en algunas encuestas, en la televisión abierta, en algunos podcasts, en opiniones de las personas. Y mira, algunas personas entrevistadas en la calle dicen, ¿cómo voy a rechazar una constitución? Para que ustedes entiendan acá el tenor de las personas que aprueban esta constitución hasta el minuto. ¿Cómo voy a rechazar una constitución que me está asegurando vivienda, educación, mejores pensiones? ¿Y para qué le sigo nombrando? Yo no puedo rechazar algo así si me están ofreciendo eso. Eso decir una persona, claro, uno va a decir, bueno, no entiende nada esta persona. Bueno, efectivamente, me parece que hay que hacer un trabajo sumamente importante de hacer entender y explicar que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que significa o sus efectos jurídicos o el cómo está escrito. Y esto porque los mismos convencionales, por ejemplo, la presidenta o el vicepresidente, cuando le han preguntado las implicancias de esas normas, le bajan el perfil. Esto es como el ministro Marcel cuando dijo, la economía ya está despejada, está listo, como si no hubiera ninguna amenaza a la economía. Cosa que no fue, porque no es así. Entonces, me voy a tomar unos segundos, unos minutos para poder entender, porque una persona hablaba sobre el derecho a la educación, voy a poder buscar... Miren, esto es lo que se aprobó en educación y con respecto a la libertad de educación, que es tremendamente importante. Si uno escucha a los convencionales y dicen, sí, se aprobó la libertad de educación. Claro, sí se aprobó la libertad de educación, pero junto con esa palabra, libertad de educación, se aprobaron una serie de normas que la limitan a tal nivel que no existe la libertad de educación. Por ejemplo, se consagró un modelo único estatal de educación. Se rechazaron explícitamente la libertad para crear y gestionar establecimientos. Se aprobó que todos los recintos educacionales tienen el deber de orientar la educación por principios y fines que son de la Constitución. ¿Saben cuáles son los principios y fines? La paridad, no discriminación, el pluralismo, etc. No habrá libertad de cátedra. ¿Por qué? No es que diga que no habrá libertad de cátedra, sino que primero no se van a financiar proyectos que no sean públicos, es decir, se acabó la educación subvencionada, privada subvencionada, y segundo, porque hay una norma en la Constitución que se aprobó que la cátedra se tendrá que regir por los lineamientos del Estado. Yo podría seguir especificando, pero el punto central es que no importa que diga libertad de educación en sí, sino que importa lo que es las normas que se aprobaron en torno a esto. Y sin financiamiento y sin autonomía para abrir y cerrar establecimientos, ¿cómo puede existir la libertad de educación? Entonces no existe, es una mentira, es una falacia. Exacto. Por último, para dar el último ejemplo, el famoso tema de las pensiones. ¿Se acuerdan que habían dicho que en las normas transitorias se iba a aprobar esta norma que fue la más votada por iniciativa popular, más de 60.000 firmas, de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones de cada persona? Siempre la rechazaron y dijeron, en las normas transitorias ponemos ahí un artículo que diga que no lo van a hacer y no lo hicieron, no se votó. Por lo tanto, eso no va. Entonces, ¿qué se aprobó? El derecho colectivo amparado por el derecho universal a pensiones. Y el fin de semana el constituyente Stingo, como ya está escrita en la Constitución, lo dijo claramente, dijo, no son heredables porque no le pertenecen a las personas, porque le pertenecen al sistema, al derecho colectivo. Por eso nunca no aprobaron la inexpropiabilidad. Entonces, quizás un trabajo de joyería, quizás un trabajo que hay que hacerlo de una manera muy inteligente, pero el tema es entender lo aprobado y sus efectos jurídicos, lo que significa, ¿no es cierto? Bueno, Stingo y todos los demás de esa montonera de 105 tipos son revolucionarios, o sea, tienen una visión del país. Y tú tienes derecho a obedecer las órdenes. Tú tienes derecho a quedarte callada. Tú tienes derecho a que te roben tu plata. Tú tienes derecho a que no te dejen emprender. Tú tienes derecho a que te saqueen con los impuestos. ¿Cómo que no tenéis derecho? Esa es la visión del mundo de Stingo y de todos estos seres deficitarios intelectualmente, fanáticos, con historias personales probablemente repletas de frustraciones, y que, como digo, la historia los puso en la situación espectacular,
digamos, el sueño del pibe, como se dice, de convertir sus sueños personales, sus fantasías sádico-masoquistas contra la sociedad que los ha jodido, que no les permite reconocer. Lo que le pasaba a Marat en la Revolución Francesa, la misma historia. Les permitió la historia ponerse en esta situación de apalear a todo un país. Ahora, yo sigo creyendo hasta el momento que eso va a ser rechazado, esta propuesta, porque simplemente es, mira, piénsalo por un momento, ¿cómo podría ser razonable que 104 pelafustanes le imponen su visión mediocre, mezquina, represiva, reaccionaria y disfuncional a 17 millones de chilenos? Ahora, lamentablemente, entre esos 17 millones de chilenos hay esos chilenos que dices tú, que en su estupidez, porque no hay otra palabra para decir, digamos las cosas por su nombre, creen que porque en un papel dicen que tengo derecho yo a ir a la luna, voy a ir a la luna el otro día, que tengo derecho a ser millonario, voy a ser millonario el otro día porque está consagrado en la Constitución. Hay que ser realmente muy tonto. Pero lamentablemente, no olvidemos, la otra vez me mandaron, creo que lo tengo por aquí también en esta carta que mostré antes, los datos sobre el déficit cognitivo medido de Chile, que es bastante aterrador. Creo que lo tengo aquí, el detalle. Sí. Estamos abajo, estamos en la zona más baja, junto con otros países, por supuesto, en las habilidades cognitivas. Aquí están los resultados. Me los mandó este mismo especialista. Entonces, claro, tienen no pocos seguidores estos caballeros y estas damas. Y, mira, no y además lo que me parece... Sí. Lo que me parece más fundamental, y creo que es la pregunta que hay que hacerse, porque yo sé que está lleno de causas acá y algunos votarán rechazo porque no aprobaron la libertad de enseñanza, hay un movimiento grande porque está en contra del aborto libre, por distintas causas, digamos, que se identifican las personas y votarán rechazo. Pero para acá hay una pregunta fundamental. ¿Es esta una constitución que te garantiza la democracia? Eso no. Es independiente al aspecto político. Y para ser democrático no se trata de escribirlo, porque esta constitución lo escribió. La democracia tiene principios, esto es como una receta, quizás lo estoy simplificando, pero esto es como una receta en cocina. Hay ciertas cosas que uno no se puede saltar para que funcionen ciertas preparaciones, ¿no? La democracia tiene ciertos principios. Partamos por la división de poderes y la no concentración de poderes. Partamos por eso. Entonces hagámonos esa pregunta. ¿Concentra el poder? Sí, concentra el poder acá. Sí, y lo concentra en la Cámara Plurinacional, paritaria, democrática, con escaños reservados, etc. O sea, ese es uno. ¿Cómo queda el poder judicial? Esencial para la democracia. Queda supeditado a los criterios políticos, convertido no en poder, sino en un sistema. Ya en la pura palabra lo bajó de categoría. Entonces, quizás la pregunta más importante, escribieron una carta que asegura que vamos a seguir en un régimen democrático independiente a quien salga presidente, ya sea de izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha. No. Mira, la Constitución cubana, hoy día me leí la Constitución cubana para ver qué decía de la democracia, para que uno se dé cuenta que no importa que diga democracia, sino que tiene que cumplir los requisitos de la democracia. Dice que Cuba es un país de derecho y justicia social democrático. Después de la introducción, que es una lata, pero dice así: por los que lucharon por la patria libre, independiente, democrática, soberana y de justicia social, etc. El artículo número 1 dice que Cuba es un Estado de derecho y justicia social democrático. Bueno, me parece que eso es lo más relevante, ¿no? Pero acuérdate tú que los socialistas siempre se han hablado de democracia. La República Democrática Alemana se llamaba la República Alemania Oriental, una de las sociedades más represivas que han existido. No sé si te acuerdas de algunos novelistas chilenos, me acuerdo de Martín Cerda, que murió, que era comunista, que fue a Alemania y volvió, cuando vieron realmente, y esto sería una lección que debieran aprender todos estos cabritos tontones que se han convertido en sectarios del comunismo porque no tienen ni idea, mientras los alimenta el papá, mientras van a las universidades, mientras lo tienen todo, se votaron a comunistas. Bueno, todos los que fueron a Alemania Oriental volvieron, salvo doña Michelle Bachelet, que quedó más convencida que nunca. Bueno, hay alguna explicación para eso. Volvieron completamente, digamos, horrorizados lo que habían visto.
de República Democrática Alemana, y agarraban a balazo el que se quería ir. Entonces, ellos juegan con esas palabras. La Unión Soviética, otro país represivo, tenía una constitución. Yo te aseguro que hay una constitución en China también, o leyes, que también se las pasan por el forro de los pantalones. Entonces, es el doble hablar orwelliano. El Ministerio de la Paz era el Ministerio de Guerra. Todo es así. 2 más 2 no es 4, sino que es lo que dice el comisario. En fin, un bloque más, el último, amigos, para darle todo el tiempo que resta a doña Nicole. Me retaron la otra vez, dicen que no te dejo hablar. Yo creo que pasa que están sumando a mis intervenciones lo que tengo, el tiempo que uso en la publicidad. Yo creo que tú te sientes que te interrumpo. ¿Sí? No. No, para nada. No, está bien. Además es un Zoom. La gente tiene que entender que es un Zoom. Bueno, entonces, amigos, claro, entiendan ahora que si usted tiene una empresa nueva con una marca nueva, más le vale registrarla pronto, porque si no puede tener problemas, y para eso está patriciastocker.com. Es un estudio jurídico donde está doña Patricia Stocker y otras personas también se dedican al registro de marca en Chile y en el extranjero, a mantenerlas, renovarlas, protegerlas todo el tiempo. No es chacota lo de las marcas comerciales. patriciastocker.com. Continúo con Conserva tu Plan para los que reciben conservatuplan.cl. Es un lugar donde usted va a encontrar un buffet que se dedica a defenderlo ante las cortes para que usted mantenga su plan de ISAPRE sin tener que pagar más o pagar lo mismo pero bajando de plan. No le cuesta a usted un peso, ellos han tenido muchos éxitos, así que usted no pierde nada con ponerse en contacto con ellos. Y continúo con Entrena Inglés, la manera más eficaz de aprender inglés ya de una buena vez por todas. ¿Cuántas veces he ido a estas academias, se retira en la mitad o hace el curso completo y no sabe nada, igual sigue más o menos dando bote? Entrenainglés.com funciona porque sus profesores son profesores de inglés, saben enseñar y además dan las clases online, que es mucho, pero mucho más efectivo. Entrenainglés.com. Cualquier pregunta, coordinación, @entrenainglés.com. Sigo con mi detergente favorito que uso todos los días, Lavo Club, para la loza, que es mi especialidad, y hay otro para la ropa, que es especialidad de mi mujer, ambos biodegradables, hipoalergénicos, amistosos con el medio ambiente, se lo van a dejar a la casa, los envases son permanentemente reciclados, etc. Lavo Club. Y termino con espacioajedrez.com, donde ya sabe que la compra de cualquiera de estos productos que está viendo a mi derecha, que ya de por sí valen la pena porque son excelentes, usted gana 3 membresías automáticamente y puede recibir gratis un montón de productos, entre los cuales voy a mencionar uno solo porque ya se me está agotando la garganta. Curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media cada una, o sea, 48 horas en total, más 24 documentos de apoyo. Ya con eso solo vale la pena. Pablo Tolosa, que inventó todo esto, está evidentemente absolutamente chiflado. Antes que recupere la razón, aproveche esta promoción. Nicole. Sí, como nos queda poquito tiempo, sí, voy a hablar de un tema, de un tema distinto, pero concentrado en Chile, que tiene que ver con las contribuciones. He estado recabando información con personas que han reclamado con respecto al aumento de sus contribuciones. En el caso de, por ejemplo, zonas como el centro de Santiago, con aumento de contribuciones del 31%, 25%, en la zona de Plaza Italia, una zona que la gente ha tenido que abandonar, que parece una zona de guerra, también un aumento de contribuciones de algunos departamentos ahí de un 30% más o menos. Te voy a dar un ejemplo además también que pasa a ser como anecdótico. La Laguna Culeo, que no tiene agua, se secó por completo. Vi a contribuyentes alegando y preguntando cómo es posible que un lugar que yo compré con una laguna y que hoy no existe esa laguna, es un potrero, hay árboles, me aumente las contribuciones un 30%. Estuve hablando con algunos abogados tributaristas, algunos contadores también, y claro, dicen, el Servicio de Impuestos Internos para el revalúo fiscal utiliza métodos estadísticos que no va casa por casa, que son cada 4 años, arma como un pool. Y bueno, si usted no está conforme, para terminar el tema, usted tiene un procedimiento para reclamar. Pero yo acá quiero decir algunas cosas. Uno, que si las instituciones quieren que la ciudadanía
vuelva a tener confianza, tienen que ser transparentes. Y el método de revalúo fiscal no lo entiende nadie excepto algunos contadores, porque no es muy transparente. No es muy transparente porque al final es guiado, tiene una intención, tiene un método que ayuda a subir las contribuciones. Recordemos que las contribuciones es un impuesto territorial. Por lo tanto, no pasa a ser de lógica que si en ese territorio ha existido un deterioro del lugar, ha existido un cambio brusco, no incluso no deberían bajar las contribuciones. Entonces, cuando les gusta o cuando les conviene, no, es que uno puede proyectar que el mercado, pero cuando no les gusta el mercado, entonces ahí, como lo escribieron en la Constitución, justo precio. No, pues. Entonces, claro, algunos abogados me decían, lo que pasa es que más allá de la situación puntual, el Servicio de Impuesto Interno puede proyectar por la venta de departamentos, hay toda una estadística. A mí me parece que no. A mí me parece que los municipios deberían estar obligados a aumentar o gestionar o mejorar su municipio y su sector a cambio del aumento de las contribuciones, y si no, ¿por qué le vamos a seguir pagando a un municipio que tiene en peor condición un barrio o una comuna completa? Mira Recoleta. Recoleta hoy es un basurero. Recoleta no ha tenido ninguna mejora. Y usted me dirá, ¿por qué ha ganado? Bueno, en máquinas electorales. ¿No está el gran Daniel Jadue dirigiendo esa comuna? En Recoleta también aumentaron las contribuciones. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo el gran Jadue tiene su comuna sucia? Claro, mire qué raro. La cosa es que acá es cuando uno entra con el tema del Estado, cuando los ciudadanos tienen que liar el Estado. El Estado es juez y parte. No hay cómo defenderse del Estado. Entonces, esto lo traigo a colación para todos aquellos que siguen con el tema de Estado y más Estado, como está escrita hoy el actual borrador de la Constitución. ¿Dónde van a acudir cuando, siendo juez y parte, le digan, sí, nosotros le aseguramos su derecho a la vivienda y les entreguen con suerte o una lista de espera o una vivienda que de digna tiene poco? No hay dónde acudir. Entonces, yo creo que las contribuciones, si bien es otro tema, pero me hizo pensar en esto del Estado como juez y parte. No hay cómo defenderse del Estado. Bueno, tú no puedes defenderte, yo no puedo defenderme. Pero resulta que hay una montonera de gente que no tiene miedo de que le vayan a subir las contribuciones porque no tiene nada que contribuir, que no tiene miedo a que le vayan a meter mano al bolsillo porque no tienen bolsillo, que son una buena parte del país. Para ellos el Estado es bueno porque te sacan a ti, me sacan a mí, le sacan a los que tienen algo, porque son todos ladrones, tú sabes, cometimos crímenes, por eso tenemos algo. Entonces para ellos, para estos otros que van a recibir aunque sea las sobras, porque los políticos se van a quedar con la mayor parte, desde luego el Estado, de una manera o de otra se quedan, no necesariamente robando, sino que apoblando el Estado con más y más capas de ineptos e inútiles. Entonces, yo entiendo que hay gente que le gusta esto del Estado porque no tienen nada que perder. Y eso parece que para las izquierdas es una virtud. Si tú eres pobre, no tienes nada que perder porque eres pobre, porque no fuiste capaz de salir adelante, porque te fue mal, o porque eres tonto, o porque eres flojo, o por lo que sea. Entonces, simplemente, tú te lo mereces todo. Tú eres la sal de la tierra. Y los otros hay que sacarle. Entonces, súbele las contribuciones, súbele los impuestos, súbeles todo. Reviéntalos porque son unos de infelices que les ha ido bien, que tienen más plata, así que hay que sacarles la cuestión. Entonces, claro, para ti, para mí y para los que tienen algo, porque han trabajado, yo tengo una casa porque me saqué la cresta toda mi vida hasta el día de hoy, no nos gusta este Estado, no nos gusta un Estado que exacciona, que lleva a cabo robos en gran escala. Pero para los otros, el Estado es el descueve. Los izquierdistas en general vienen de abajo, no tienen bolsillo. No tienen nada con qué contribuir. Para ellos el Estado es puro beneficio. Son pegas, son regalos, son aguinaldos, son bonos. Y por último son promesas, como la promesa de la Constitución de que te va a llegar una casa, que vas a tener educación. ¿Qué te importa a ti que la educación ya no tienes libertad? Y nunca tuvieron libertad estos otros. No tenían educación. Ahora van a darles una educación de mierda, adoctrinada, espantosa, pero algo. Los que tenían maneras de elegir, esos son los que se joden. ¿Sí? Esto es la división del país, pues en dos partes. Pero no solo eso. No solo eso. Además, como el Servicio de Impuesto Interno es un organismo político,
hay una gran facción de estos políticos que están en estas redes durante 30 años que se las arreglan para no pagar. O acuérdense que Lagos sí. Weber tenían una parcela y no pagaban contribuciones. Acuérdense que la señora Michelle Bachelet, también Sebastián Piñera, no pagaban contribuciones en Caburga. No. Entonces, yo creo que si uno tuviera acceso a la información del Servicio de Impuestos Internos, nos llevaríamos una sorpresa de cómo se las arreglan para que el Servicio de Impuestos Internos no vayan tras ellos. Ahí está el punto 1. Y el punto 2 es la transparencia. El Consejo para la Transparencia pidió la información de cómo se hacía cuál era la estadística, el método del revalúo fiscal, y el Servicio de Impuestos Internos el año pasado no lo quiso entregar. Eso es un desde en democracia. Eso es un desde. Que a través de un reclamo judicial le entregaron los parámetros, y créeme que los parámetros no son muy claros. Bueno, hay una cosa que siempre ha sido bien clara, y es que las vacas lecheras que son ordeñadas a fondo son sectores medios altos. Los muy ricos se escabullen y los muy pobres también. Así que nosotros somos las vacas, nosotros estamos ahí para que nos ordeñen. Bueno, se acabó el programa, estimado amigo, nos pasamos un poquito, pero no tanto. Y no me reten, si creen que hablo más que Nicole. Yo creo que no. Que me retan por todo, Nicole, si esto es espantoso, yo no sé para qué hago el programa. Que me retan porque les saco la sal. Y les doy frío. Otros me retan porque soy momio, facho. Otros me retan porque no te dejo hablar. Los demás allá me retan porque hago... Oh, pues os voy a decir lo que es español, que lo dije el domingo. No lo voy a decir mejor. Ya, sería todo, estimados amigos. Llegamos hasta aquí. Chao. Nos estamos viendo mañana conmigo y el próximo jueves con Nicole, pues.